Hola, bienvenidos. El asesino de las chicas policías en el barrio de Bellvitge de Hospitalet de Llobregat, Barcelona, es un violador muy especial, delgado, pequeño, de aspecto inofensivo, pero que demuestra una crueldad sin igual, como la empleada en la mañana del 5 de octubre del año 2004, cuando supuestamente abordó a Silvia Nogaledo, de 28 años, en el portal de su casa y la obligó a abrir la puerta de la vivienda. Una vez en el interior, donde aguardaba a su compañera, Aurora, de 23 años, Jiménez se encontró a dos mujeres desarmadas, pilladas por sorpresa, a quienes ató con su propia ropa interior y apuñaló con saña. Después robó una tarjeta de crédito y algunos enseres de las víctimas y prendió fuego al piso para eliminar toda pista. Sabía lo que hacía, no era un aprendiz de criminal, sino todo lo contrario. Se inició en el mundo de la delincuencia y los abusos sexuales siendo adolescente. La opinión pública quedó conmocionada por los hechos, aún más cuando se supo que el presunto asesino y violador se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario de 3 días. ¿Por qué le dejaron salir a la calle si se trata de un peligro público? ¿Hay cargos oficiales o funcionarios responsables de estas muertes? Enseguida les detallamos los hechos, pero antes repasamos en el sumario las noticias de mayor interés. Matanza en el centro de Tokio. Un joven de 25 años ha acabado con la vida de 7 personas siguiendo un plan premeditado que antes había anunciado por internet. La mujer apuñalada en el cuello hace unos días en Madrid salva la vida milagrosamente. Ya se encuentra en casa tras recibir el alta médica. Medio centenar de personas han sido detenidas en una macrooperación policial contra la pornografía infantil en internet. Entre los arrestados hay varios menores de edad y un profesor. Nuestro programa es interactivo, abierto a su... Les ofrecemos una dirección de correo electrónico donde pueden enviar opiniones y también comentarios. casoabierto@libertadigital.tv. Empezamos nuestra investigación tras conectar con la redacción, donde Lorena López nos resume noticias de actualidad. Japón llora a las víctimas de la masacre ocurrida el domingo en el centro tecnológico de Tokio. Un joven de 25 años arrolló con su camioneta a la muchedumbre y después apuñaló a varios viandantes que huían aterrorizados. Como en otras ocasiones, el agresor ya había anunciado su plan en internet. Ocurrió a plena luz del día en el distrito comercial de Akihabara, el barrio tecnológico de Tokio. Un hombre de 25 años se lanzó contra la multitud atropellando con su camioneta a varias personas. Después, cuchillo en mano, apuñaló a todo aquel que se cruzó en su camino. En total, 7 muertos y más de una docena de heridos. Alrededor de 3 personas han sido arrolladas por el camión, que parecía dirigirse con intención hacia ellas, no de manera accidental. Luego hubo algunos de ellos que fueron apuñalados. Vi a 4 o 5 personas en el suelo, gritando que habían sido apuñalados. El pánico se apoderó de los viandantes y turistas que visitaban o realizaban compras en la zona, un popular centro de venta de artículos electrónicos y videojuegos. Estoy conmocionada, no puedo creer lo que ha ocurrido, ahora mismo no puedo hablar apenas. Vi un hombre herido en el suelo, se sujetaba a la parte derecha del pecho donde había sido apuñalado, apenas se movía. La policía logró finalmente reducir al agresor, que había anunciado los hechos en una página web donde admitía que estaba cansado del mundo. El violador sigue un curioso ritual que la justicia no ha sido capaz de desentrañar. Allí donde viola, llena la bañera para lavar los cuerpos de las víctimas. El fiscal dice que seguramente será algo que a él le sirve, pero no aclara por qué. El criminal es astuto, precavido, con conciencia forense, pero cometió un error de principiante. En la escena del crimen se le cayó un recibo de la compra de un teléfono móvil con su nombre y dirección. Eso demuestra la verdadera dimensión del violador. Solo los fallos de los demás permiten que pueda actuar con total impunidad. Nos acompaña Isidoro Zamorano, funcionario de policía, miembro del sindicato CEP, Confederación Española de Policía. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Las muertes de Silvia y Aurora podrían haberse evitado? Bueno, las muertes se pueden evitar o puede haber más. Eso es en el momento y donde esté la persona. Se puede actuar de una forma u otra y en este caso ha sido tan violento que quizá, bueno, dio como resultado. Siempre se puede evitar, pero también pasa lo que pasa. ¿Cree usted que puede haber deficiencias de formación en la actual preparación de los agentes de policía? No, hombre, la preparación siempre puede ser mejorable. Yo creo que la gente que sale, mis compañeros que salen de la Academia de Ávila, es un periodo de prácticas que hasta que sales de policía son 18 meses
y bueno, siempre puede ser mejorable, pero yo creo que es muy buena. Y es Por más, ejemplo, está reconocida por otras policías de ¿sería de Europa. utilidad que los agentes estudiaran historia del crimen y pudieran identificar figuras delincuentes? Bueno, yo creo que allí parte tiene historia del crimen, pero también tienen que ser sobre todo cosas, actuaciones que pueden tener en la calle, problemas que pueden tener para evitar, por ejemplo, esto de las compañeras que fallecieron, que las asesinaron, y también su defensa personal. También eso es casi más principal, sobre todo para su defensa luego en la calle. Unas agentes de policía como Silvia y Aurora ¿no llevan armas en una primera fase de su trabajo? Bueno, depende de la fase que tengan. Puede ser una aula práctica, que son 3 meses de continuación de la Academia de Ávila, luego unas prácticas que sí portan su arma, que los vemos en la calle, y luego ya eres profesional. O sea, ¿usted cree que se va a estudiar si hubo fallos de seguridad en el cuerpo de policía que pudieran ser responsables de la muerte horrible de estas dos jóvenes agentes? Hombre, yo creo que responsables policías no hay, el responsable es el autor del hecho. Todo esto lo que nos hace es aprender cosas para poder, digamos, beneficiarnos de que no vuelva a ocurrir. ¿Sería conveniente que los sindicatos de policía pidieran mejores condiciones de trabajo para los jóvenes que terminan sus estudios de policía? De por sí lo hacemos. Los sindicatos policiales lo que hacemos es incluso estar en los procesos selectivos para de alguna forma garantizar mucho mejor la enseñanza y la formación de los compañeros que salen de la academia. ¿El modus operandi del violador, de este concretamente, le parece el de un delincuente común? No, en ningún momento es un delincuente común. Un delincuente común es el que viene, te roba y sale corriendo. Este caso, ya lo ha dicho usted anteriormente, es un violador. Luego, por consiguiente, aparte de robo con violencia y de otros delitos que tenía ya con anterioridad, aparte es un violador. Luego, por consiguiente, él va a robar y va a algo más, que es lo que al final acaba sucediendo. A simple vista, ¿le parece a usted que Jiménez es alguien imposible de detectar o de reducir? Bueno, por la estatura que tiene, pues digamos, vuelvo a repetir que todo es en el momento de la situación cuando ocurre el hecho. Puede ser uno muy bajo, pero ser muy fuerte, o muy alto y muy débil. Hay que estar siempre en el momento de lo que es. Y luego, pues tener, digamos, tener un poco perspicacia policial para lo que haces las cosas. ¿Calificaría usted a Jiménez como un peligroso violador, finalmente transformado en asesino? Yo creo que sí. O sea, desde el momento en que no es la primera vez que lo hace, sino que tenemos, que viene de haber hecho esto, yo creo que sí es igual que otras personas que se dedican a esto, que hacen violaciones, o lo de los niños, pederastía, yo creo que sí, que hay que cambiarlo. ¿Y es común en los violadores en serie acabar matando a sus víctimas? Depende del tipo. Hay gente que, bueno, la mayoría hace poco también ha caído en Madrid otra persona que también se dedicaba a violar y también hacía, bueno, pues digamos, hacía lesiones pero no llegaba a matar. Eso depende de la situación, pero en este caso vemos que sí, que lo que iba ya por las heridas que tuvieron mis compañeras fue a matarlas. Llenaba la bañera de sus víctimas después de agredirlas sexualmente. ¿Es este un comportamiento extraño que debería estudiarse? ¿O no basta, como dice el fiscal, con saber que es un extraño ritual al que él se refería y que debería servirle a él? Hombre, como policías tenemos que estudiar todo, pero yo creo que estas cosas concretas pertenecen más a criminólogos y a forenses, pertenecen más a los fiscales, a los jueces, porque nosotros al fin y al cabo estamos a las órdenes de lo que ellos nos demanden, de lo que hagamos, lo que ellos digan, hay que hacer esto, hay que hacer estas investigaciones, y las hacemos. Pues vamos a indagar, por otro lado, de los expertos en el estudio de los crímenes. Nos acompaña la abogada y criminóloga Bárbara Arroyo García. Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿A usted le parece que ese comportamiento de llenar la bañera en los lugares donde él llevaba a cabo las violaciones es importante para estudiar y comprender el comportamiento criminal? Bueno, vamos a ver. Yo pienso que el hecho de llenar la bañera es un acto más que denota su conciencia forense. Una conciencia forense, si bien muy pobre y que también demuestra lo poco inteligente que era Pedro Jiménez. No se nos llega a aclarar si bañaba los cuerpos, no los bañaba, simplemente que llenaba la bañera. Que llenaba la bañera. Sí que es cierto que en el año 93, con la violación que llevó a cabo en el año 93, sí metió a la víctima en la bañera y la lavó, contado por la propia víctima, que entonces de momento no había dado el paso al asesinato. Entonces yo pienso que se trata de actuaciones, ya le digo, que denotan esa conciencia forense. Chicas policías, quizás sin pistola en ese momento, sorprendidas en un piso en el que un delincuente recién salido de prisión se hace con ellas, las ata con su ropa interior, abusa sexualmente y las mata. ¿Conoce usted el caso a fondo de estas chicas? Sí, por supuesto. ¿Y usted cree que las habían preparado debidamente
para lo que podrían encontrarse fuera en su lucha contra el crimen? Yo creo que no se trata de que las hubiesen preparado, no. Estamos hablando de un sujeto que ha sido diagnosticado como un psicópata sádico. Es muy difícil prevenir un hecho de estos, ¿no? Y sobre todo cuando te agreden de repente. Sí, pero dicho de otro modo, siendo agentes de policía, ¿no deberían tener una preparación especial para prevenirse, por ejemplo, de un merodeador sexual como es el tal Pedro Jiménez? ¿O usted cree que no hay nada que hacer y que esto se trata de un desgraciado accidente? Hombre, evidentemente todo profesional, todo policía sí debería de tener ciertos conocimientos acerca de los diferentes tipos de criminales que hay, y por supuesto deberían de contar en el cuerpo de policía y en la Guardia Civil con una casuística criminal. Es importantísimo, pero eso no quiere decir que creo que fue Aurora cuando este sujeto la sorprendió con la navaja. En ese momento Aurora no tuvo tiempo ni siquiera de pensar si se trataba de un asesino merodeador. Se ha contado, poniendo a una u otra, parece ser que la versión definitiva era que era Silvia Nogaledo la que había salido de su trabajo de turno de noche y la que fue sorprendida. Pero dígame, vamos a indagar en la parte buscando responsabilidades en el otro lado, ¿no? El violador cumplía condena por graves crímenes cuando empezó a salir en el año 2002. En el 2003 se le implica en un nuevo caso de violación por el que sería de nuevo condenado transcurrido el tiempo, pero mientras tanto le conceden un nuevo permiso en el año 2004, que es cuando mata a las chicas policías. ¿A usted esto le parece un historial aceptable? Vamos a ver, en España hoy en día no tenemos otra cosa, quiero decir, la legislación penitenciaria es igual para todos los internos, para todos los reclusos, a excepción de los terroristas, que tienen una legislación penitenciaria pero esto es escandaloso. Especial. Es escandaloso, pero como dicen los jueces, cada vez que sucede un caso de estos y sale a la luz, porque son casos que si bien no son muy comunes, ¿no? Estamos hablando de un 5% de reclusos de este tipo, sí tienen cierta notoriedad, y cuando esto surge la opinión pública se echa las manos a la cabeza, los jueces evidentemente pues contestan, como han contestado en este caso, y dicen que si los informes de la cárcel pues son buenos, tendrán que creerlos, y que si la ley dice que hay que aplicarles permisos y beneficios penitenciarios, que tendrán que cumplir la ley, y que si estos señores salen a la calle, matan, violan, vejan y torturan, pues que miremos al Congreso y que intentemos que se cambie la ley. Lo cierto es que parece imposible que no haya ningún cargo público dimitido, ningún funcionario negligente, ningún cambio radical en la preparación de los agentes para enfrentarse a los peligros de la calle. En fin, el presunto violador asaltó a Silvia en el Portal y le obligó a abrir la puerta de su vivienda. ¿Es este un procedimiento que se repite entre los violadores? Lo hemos aprendido en la historia del crimen. Sí, es un procedimiento muy común. El hecho de sorprender a la víctima, obligarla a entrar en casa, o incluso, con cualquier otro engaño. Bárbara, ¿las mujeres deberían estar advertidas de las principales formas en las que se presenta un violador e intenta abusar de ellas? Sí, toda mujer debería de estar prevenida y mirar delante, detrás, a la derecha y a la izquierda, pero aún así es muy difícil identificar, y sobre todo a este tipo de sujetos, a este tipo de psicópatas sádicos que, como bien sabe usted, son personas que son manipuladoras, son mentirosas, son encantadoras, tienen una gran capacidad de seducción y una gran habilidad para mentir, entonces es muy difícil. Bueno, como aperitivo, por lo menos digámosles a todas nuestras espectadoras que lleven cuidado al entrar y salir de sus casas, sí, eso evidentemente, que claro. no entren en el ascensor con desconocidos, que les dejen subir a ellos solos y que tengan toda clase de precauciones, porque hay un comportamiento criminal que se repite. Aquel día en el que tuvo éxito con este comportamiento criminal el tal Pedro Jiménez, Silvia y Aurora iban a celebrar el cumpleaños de esta última. Había comprado Silvia unos bollos, se iban a reunir. Vamos a recordarlo. Dicen que obligaba a las mujeres que violaba a meterse en la bañera para eliminar pruebas. En esta ocasión parece que no lo hizo y optó por prender fuego a la casa. Es Pedro Jiménez, el presunto autor de la violación y asesinato de 2 jóvenes mujeres policías. Un hombre de apariencia inofensiva pero terriblemente violento. El mismo que el 5 de octubre de 2004 abordó a Silvia Nogaledo en el portal de su vivienda. Amenazándola con un cuchillo, logró meterse en el piso donde se encontraba su compañera, Aurora Rodríguez.
Navaja en mano las amordazó y ató a la pata de la cama, cada una en un dormitorio. Sabiéndose dueño de la situación, procedió primero a abusar de una de ellas, a quien asestó después 4 puñaladas. Acto seguido fue en busca de su amiga, la acuchilló y después vejó el cadáver. Antes de irse robó una tarjeta de crédito, pero olvidó una factura con sus datos. La policía no tardó en detenerlo. La fiscalía le imputa ahora 9 delitos y pide para él casi 103 años de cárcel. Isidoro, ¿sabe usted si ha emprendido la familia algún tipo de acciones legales contra quienes dejaron en libertad o permitieron por acción o omisión que este peligro público estuviera en disposición de hacerles daño? Eso lo ignoro porque la familia tiene su propio abogado, lo ignoro. Silvia parece que dejó entrar a Jiménez en el portal, seguramente pensando que era un vecino. Con el historial que llevamos de violaciones, ¿no se puede establecer un protocolo que impida caer a las mujeres en esta trampa que suelen hacer los violadores? Yo creo que usted anteriormente lo ha dicho. Hay que avisar a todas las mujeres lo que tienen que hacer, los medios de autoprotección, pero muchas veces no se pueden llevar a efecto. ¿Por qué? Por la forma del asalto que hacen rápidamente y no te puedes defender y entras. Y hay muchas veces, en este caso porque eran mis compañeras, pero si hubieran sido policías les hubiera pasado quizá lo mismo, ¿no? Yo creo que no pudieron defenderse por la forma violenta, porque yo creo que entró y violentamente las amordazó y luego fue para la otra compañera. Así a primera vista, lo hemos visto en las imágenes, parece un violador que no tiene media bofetada. ¿Usted cree que engaña, que de pronto tiene una relación de 7 machos? Bueno, usted sabe que cuando estamos con todo el mundo, digamos, eufóricos, tenemos muchísima fuerza. Y eso es lo que puede pasar aquí. Él va con ese fin, aparte de robar y llevarse lo que pueda, violar a las mujeres, y entonces se siente muy fuerte, muy eufórico. Y todos sabemos que gente que hemos visto que parece muy débil, saca una fuerza impresionante. ¿Y usted cree que sabía que las chicas eran policías o le daba igual? Yo creo que no lo sabía, a ella le da igual. O sea, fue la primera que pilló, porque dése cuenta que venía de su trabajo, además de pasar sus 10 horas por la noche, de hacer noche, también vienes cansado, porque es cansado estar tus 10 horas hasta la noche, y le pilló. O sea, yo creo que bueno, por desgracia es así, no quiero decir un sorteo, pero le pilló a esta compañera y luego remató con la otra. Es la desgracia que aquí tuvimos. Bárbara, ¿es usted partidaria de que los violadores no salgan de prisión hasta que hayan cumplido íntegra sus condenas? Yo soy partidaria de que los violadores cumplan íntegras sus condenas, pero teniendo en cuenta qué entendemos por la integridad de la condena. Bueno, de principio a fin, los años que le caigan. Los años que le caigan, los 100 y pico años, es imposible que lo cumplan porque nadie vive tanto tiempo y en todo caso eso iría contra nuestra Constitución. 30 años que sería lo máximo, ¿no? 30 años salvo sería en casos especiales. Sería el límite máximo, pero entonces volvemos a lo mismo. Habría que cambiar la ley penitenciaria. Lo que no puede ser es que haya una ley penitenciaria diferente para ciertos delincuentes que para otros. ¿Qué le parece el debate de la semana pasada en el Congreso contra los pederastas? ¿Usted cree que debería ampliarse a todos los violadores? Estamos hablando de cadena perpetua, sí, ¿no? Lo que decidan. Parece ser que la cadena perpetua no, pero que las medidas se empleen contra todos. Vamos a ver, ahora mismo yo creo que partimos de que los políticos ahora mismo no tienen ni idea de lo que hacer. Hay un proyecto del Código Penal, una reforma penal en el Congreso desde hace, creo, 6 años que no ve la luz. Se incluye en ese proyecto medidas posdelictuales para cuando estos delincuentes hayan cumplido su pena, aquellos delincuentes que tengan peligrosidad todavía, que no hayan podido ser resocializados y que sean reincidentes, bueno, pues establecer una serie de medidas posdelictuales, ya sea tipo psiquiátrico, psicológico, como químico incluso. Y bueno, también se ha hablado de un endurecimiento todavía pues más amplio del que hay ahora mismo. Vamos a seguir ahondando en todo esto, porque ¿cuántas víctimas son necesarias para hacer reaccionar a los que mandan? La tragedia de la pequeña de Huelva, por ejemplo, ha puesto de acuerdo a los políticos, incluyendo a los 2 grupos mayoritarios, PP y PSOE, que han aprobado una actuación contra la pederastia, pero el mundo de la delincuencia está lejos de quedar controlado. Lo analizamos en detalle tras la pausa publicitaria. El Gobierno endurecerá las penas de los delitos sexuales contra los menores e incorporará medidas de control para evitar que los pederastas vuelvan a delinquir cuando salgan en libertad.
¿Y qué pasa con los violadores? La iniciativa Mariluz no debería estar seguida por la iniciativa de las chicas policías asesinadas. Aún falta mucho camino por recorrer. En el caso que nos ocupa, el presunto culpable, Pedro Jiménez, cumplía ya 30 años de prisión por delitos sexuales, pero aún así quedó libre y sin control. Y volvió a actuar, claro. Ahora se enfrenta a una pena de más de 100. Indagamos un hecho claro e insuficiente y redundante tal vez sobre una actuación judicial previa que no reprimió al asesino. Les contamos más datos, pero antes conectamos con la redacción, donde Lorena López nos avanza informaciones de actualidad. Todos pudimos ver hace unos días las sorprendentes imágenes. Mónica fue apuñalada por la espalda y el cuchillo quedó insertado en la parte posterior de su cuello. Por fortuna no tocó órganos vitales y ha conseguido salvar la vida. Ahora, ya en casa, recuperada y feliz, nos cuenta cómo ocurrió todo. He vuelto a nacer otra vez, una segunda oportunidad. La protagonista de estas terribles imágenes está delante de nuestra cámara para contarnos lo que le pasó. Paré frente al espejo, como tenemos espejo grande, me subí mi pelo y entonces le decía al policía, ay, ayúdeme que me estoy muriendo, usted no ve que tengo algo aquí, ay, ayúdeme, mira que me estoy desangrando. Mónica tuvo durante muchos minutos un cuchillo de 8 centímetros clavado en el cuello. En el hospital los médicos nunca habían visto algo parecido. Pero la suerte ese día estaba de su lado. El filo se quedó a 1 milímetro de provocarle la muerte. Me agarró por aquí, pero aquí era que batallábamos los dos. Todo empezó con la agresión del joven marroquí al que alquilaba en esta habitación. Entró en su cuarto y comenzó a golpearla. Cuando me caí, entonces agarró la banqueta y empezó con la banqueta a darme en la cabeza y darme. Yo ponía la mano por aquí. Intentó tirarla por la ventana y luego la apuñaló. Este vídeo dio la vuelta al mundo. En su primera comparecencia ante el juez, Jiménez se declaró inocente del doble asesinato de las policías. El fiscal le acusa de 9 delitos, entre ellos 2 de asesinato, una agresión sexual, quebrantamiento de condena, allanamiento de morada, profanación de cadáveres, incendio y robo con fuerza y violencia. Por todo ello pide para él una condena en principio elevada. 100 años, parece mucho, pero de ningún modo cumplirá más de 40, por lo que puede decirse que en caso de que sean extremadamente rigurosos, apenas pagaría por uno solo de sus crímenes. Doña Bárbara Arroyo García, abogada, ¿cómo es posible que a violadores peligrosos o incluso reincidentes, estando de permiso, se les vuelva a conceder una salida penitenciaria después de haber fallado ya en uno de esos permisos? Bueno, pues porque como en la cárcel estos individuos son presos ejemplares, tienen un comportamiento intachable, cooperan incluso con los funcionarios de prisiones, se presentan voluntarios a los programas resocializadores para delincuentes sexuales, en fin, bueno, pues claro, van obteniendo más créditos que el resto de los internos. ¿Y qué exámenes de control se le hacen a los violadores para determinar si son merecedores de uno de estos permisos que tanto peligro conlleva para las víctimas inocentes? Pues realmente la Junta de Tratamiento de las prisiones, compuesta de psicólogos, letrados, educadores sociales, etcétera, bueno, pues lo que le hacen es una especie de entrevista y estudio de la que deducen si tiene bueno, pues una capacidad, ¿no?, para vivir en semilibertad, si estamos hablando de un 3er grado, o si tiene una evolución suficientemente adecuada como para poder disfrutar de un permiso en libertad, y si esto es así, ha cumplido la 4ª parte de la condena y está clasificado en 2º grado, pues la ley indica que estos permisos tienen que ser dados. Entonces, cuando una propuesta de la Junta de Tratamiento le llega al juez de vigilancia penitenciaria, el juez de vigilancia penitenciaria, viendo esa propuesta de la Junta de Tratamiento, pues no tiene más remedio que obtener el permiso. Como el de Pedro Jiménez, ¿nadie resulta culpable de que este individuo haya podido matar? Desde mi punto de vista, yo creo que ni instituciones penitenciarias ni por supuesto jueces de vigilancia penitenciaria son responsables. Quiero decir, instituciones penitenciarias, las juntas de tratamiento de la cárcel, cuando conceden un permiso han estudiado lo suficiente al preso como para decidir que tiene derecho a ese permiso. Lo que pasa es que hablamos de psicópatas. Las juntas de tratamiento están de acuerdo con los jueces de vigilancia penitenciaria, ni al revés. Hay veces que el juez concede el permiso a pesar de que la Junta no está de acuerdo o informa en contra. Pocas veces. Se han dado, y algunas graves. Pero avancemos. ¿No cree tampoco que haya responsabilidades políticas?
Hombre, responsabilidades, estamos mal gobernados y por eso estos tíos salen a la calle. Responsabilidades políticas, una cosa es la responsabilidad que pueda tener los miembros de la Junta de Tratamiento de la cárcel, que han sido evidentemente engañados por un sujeto como este, que se dedica precisamente a ello en prisión, a engañar y a manipular, o los jueces de vigilancia penitenciaria, que se deben de fiar de los informes que le vienen de prisión, y otra cosa es la responsabilidad que puedan tener ciertos políticos que tienen un proyecto de ley del Código Penal que recoge precisamente aspectos de delincuentes sexuales reincidentes desde hace 6 años en las Cortes, y cada vez que se les pregunta acerca del tema aluden precisamente a ese proyecto. Bueno, pues a ver si sale ya ese responsabilidades proyecto. políticas. Estamos mal gobernados y por eso pasan estas cosas, no por casualidad. Dígame, para terminantemente dejar claro este asunto, en caso de que se produzcan hechos como este del doble asesinato de las policías, ¿se pueden exigir responsabilidades legales a los jueces que lo permiten? Habría que estudiar en qué condiciones el juez lo está permitiendo. Es decir, si el juez tiene un informe de prisión que no aconseja el permiso a un sujeto como estos y el juez, pese a ello, concede el permiso, bueno, pues habría que depurar responsabilidades y ver en qué condiciones. Pero si el juez se encuentra, como le digo, con un expediente intachable y bueno, pues un informe de la cárcel que aconseja la concesión de ese permiso, el juez tiene que fiarse. Don Isidoro Zamorano, del Sindicato de Policía CES, ¿tiene la Policía Nacional o Autonómica conocimiento habitual de cuando uno de estos violadores múltiples queda en libertad o cuando se le concede un permiso penitenciario? Hombre, en ciertas ocasiones a veces tiene que presentarse en algún sitio, pero creo que no. Tampoco lo puedo decir exactamente porque llevo tiempo, digamos, en el sindicato, no en la calle, pero yo creo que no. Antiguamente sí existía que tenías que presentarte en la comisaría de policía y yo creo que ahora podría existir. De todas formas, como dice usted, yo creo que hay ciertos delitos que hay que tomarlos de otra forma. Yo creo que los políticos tienen que aprovechar estas cosas que hay para cambiar eso. Es decir, 103 años, muy bien. Si usted tiene que estar 40 años, tiene que usted estar 40 años. No podemos empezar a rebajar de esos 40 para que se vaya a los 30, a los 20. Son 40, son 30. Son 30, perdón. 40 son 40 hechos terroristas. Bueno, pues habrá que buscarlo para este tema de violación, asesinato, ensañamiento. Este tipo de gente hay que decir, no, es que yo a usted no le voy a descontar. Usted va a estar los 30 años. Pero estamos partiendo de que los políticos tienen algo de idea de criminología. No me haga un juego cruzado. Déjeme que pregunte, señora abogada, en el sentido de que en este caso hay algo que nos sirve un poco de piedra de escándalo. Y es el hecho de que él empieza a salir en el año 2002 y que en el año 2003 conlleva una reincidencia. Y a pesar de todo vuelve a salir en el año 2004. Esto parece que no es razonable. Siendo así, tal y como se ha informado, no parece razonable. Entonces podríamos decir que el gran delincuente ¿le sale en realidad gratis matar? Sí, hay ciertas ocasiones donde se comete más de un delito que bueno, pues con el primero ya ha cumplido el límite máximo, digamos, y los siguientes pueden ser gratis. Porque claro, las cuentas para Pedro Jiménez son claras. Pueden caerle más de 100 años de cárcel si se le considera culpable en el juicio que tiene que salir. Pero teniendo en cuenta que ya estaba condenado a 30 años y que le han caído 16 más por una violación del año 2003, no resulta que prácticamente ha cumplido una gran parte de toda esa condena. Sí, prácticamente la mitad. Nadie cumple más de 30 años en España. Nadie cumple más de 30 años. Nadie cumple más de 30 Así años. que, bueno, esto hay que volverlo Los a pensar. terroristas pueden Isidoro, cumplir hasta 40, pero vamos. ¿Es normal que hechos como estos causen alarma en la sociedad? ¿Podría parecer que se protegen más los derechos de los delincuentes que los de los ciudadanos? En muchas ocasiones, ya no estos hechos, sino en muchas ocasiones la víctima realmente la que al final pierde. No sabemos si se protege o no la forma que es a nivel de que se conoce todo, pero efectivamente muchas veces la víctima, yo siempre digo que es víctima por 4 ocasiones. Cuando lo hacen, cuando va a la comisaría a contarlo, cuando va la primera vez al juzgado y cuando tiene el juicio. Y eso yo creo que todos los tenemos que cambiar. Tenemos que mentalizarnos que la víctima era realmente la persona que ha sufrido ese hecho y el delincuente hay que tratarlo como tal. Ojo, para atención de todas las mujeres, violadores a la calle, porque el caso de Pedro Jiménez no es único. Se habla de la excarcelación reciente también de otros peligrosos agresores sexuales. Recordemos algunos de ellos. Cuando un violador sale a la calle se disparan las alarmas, sobre todo cuando los informes psicológicos aseguran que no está rehabilitado.
En Barcelona saben bien lo que eso significa porque son ya varios los agresores sexuales puestos recientemente en libertad con alto riesgo de reincidencia. Primero fue Alejandro Martínez Singul, segundo violador del Ensanche. 5 violaciones, 5 agresiones sexuales y 4 intentos de agresión pesan sobre sus espaldas. La mayoría de sus víctimas eran niñas. Fue condenado a 65 años de prisión, pero al cumplir solo una cuarta parte de su pena quedó libre. El riesgo era tal que el propio Departamento de Justicia alertó de su peligrosidad. Habiendo cumplido hasta el último día de la condena, corresponde evidentemente que salga en libertad y cualquier otra cosa sería incumplir la ley. Tan solo unos meses más tarde salía José Rodríguez Salvador. El violador del Valle de Hebrón, como se le conoce, pudo cometer en un año más de 40 agresiones sexuales, aunque en el juicio solo pudieron probar una quincena de ellas. Pasó 16 años entre rejas, a pesar de que fue sentenciado a 311. De nuevo, los informes de los especialistas aseguraban que no había logrado rehabilitarse. Dio igual porque la ley manda, y nada podía hacerse por evitarlo. La gente en la calle, sin embargo, pedía medidas más duras. Yo pondría la cadena perpetua o unos sitios especiales, pero lo que no podemos es estar dependiendo de unas personas que no están normales. Creo que habría que modificar la ley. No soy ilustrado en leyes, pero habría que mejorarla, porque está ocurriendo muchos casos cuando quedan libres. En Europa hay países donde los delincuentes sexuales figuran en un registro, se les tiene localizados por GPS y deben declarar dónde residen. En España, por el contrario, aún prima la protección de los derechos de los delincuentes por encima de los de las víctimas. Isidoro Zamorano, a José Rodríguez Salvador, por ejemplo, le sacaron de prisión a escondidas y protegieron su identidad y su paradero. ¿Eso es bueno para la sociedad? Para la sociedad quizá no, pero nuestra obligación es, digamos, esa privacidad y que no pase lo que pueda pasar, alguna autolesión, sino que vaya más y al final esta persona pues sea lesionado en donde esté, en el lugar donde esté. Luego, por gente, tenemos que hacerlo porque es así, tenemos que también que preservar su integridad. Bárbara, ¿cree usted que esta suelta de violadores crea miedo e impotencia? Yo creo que crea miedo, impotencia y más alarma social de lo que realmente de lo que realmente debería, porque la entidad de este problema no es tan grande como la sociedad piensa. Hablamos simplemente de un 5% de los reclusos españoles. Lo que pasa es que como son crímenes truculentos y bueno, pues con gran notoriedad, pues causan este miedo y causan esta alarma social. En la actualidad no se pueden articular medidas más duras para mantener en prisión a delincuentes que aún pueden suponer un peligro si quedan libres. ¿Se les puede hacer un seguimiento cuando son puestos en la calle? No, quiero decir, sí se puede si se cambia la ley. En la actualidad, con la ley que tenemos, evidentemente, cuando un delincuente de estos cumple su condena y sale a la calle, nada ni nadie puede actuar contra él. Ha cumplido su condena y es libre. Y ese quizás sea el mayor problema, no el hecho de un permiso, sino el momento en el que este delincuente ha cumplido su pena y es libre. Se sabe que va a reincidir. Teníamos noticia de que la Audiencia Provincial de Barcelona precisamente había puesto en libertad a un joven de 23 años, presunto autor de 17 violaciones cometidas cuando era menor. En este caso no se le puede acusar por esto ni tenerlo en cuenta, sino borrón y cuenta nueva, porque al ser menor, la ley del menor protege evidentemente los datos de los menores. Don Isidoro Zamorano, los casos de violadores excarcelados se nos acumulan. Sí, es lo que estamos viendo ahora. Quizás estoy de acuerdo con ella. Muchas veces es más la rama social que lo que puede pasar. Hay que estar preparados, está muy claro. Entonces hay que informar a la sociedad lo que tiene que hacer en un caso de estos. Yo creo que hay que cambiar las leyes, hay que cambiar muchas cosas y tienen que ser los propios políticos que lo hagan. Quizá, como dice usted, esta gente tan clara, estos violadores tan claros, pues a lo mejor habrá que ponerle sistemas electrónicos, pero para todo eso tienen que cambiar las leyes. Y mientras tanto, pues nosotros, la policía, seguiremos trabajando como estamos trabajando. Y quizá, si se va efectivamente a abrir un archivo de pederastas, pues a lo mejor hay que abrirlo también y saber dónde pueden estar o dónde pueden vivir. Y por lo menos la policía, que estemos mucho más atentos, bueno, las fuerzas y cuerpos del Estado, estemos mucho más atentos y podamos evitar cualquier hecho de estos. En el caso del violador, cuando era menor, que hizo esa barbaridad de 17 agresiones sexuales, al parecer lo que ha ocurrido es que la legislación impide que los datos de procedimiento de menores sean utilizados en causas penales en adultos. Pero los informes de los psicólogos en este caso no aconsejaban su salida por un alto riesgo de reincidencia, pero esto ha sido desestimado. Cumplimiento de la ley, volvemos a lo mismo.
Pero entonces, ¿para qué sirven los informes si a la larga no se toman en cuenta? Pero esto es exactamente igual que cuando forenses y especialistas hablan, por ejemplo, en el caso que estamos viendo, en el de Pedro Jiménez, ya en el 93, los especialistas dijeron que era un psicópata sádico con muchísimas posibilidades de reincidencia y peligrosísimo. Ya lo dijeron los especialistas lo entiende en todo el el año mundo. 93. Quiero decir, cuando alguien determina que una persona es un psicópata, reincidente, etcétera, ¿eso se entiende? ¿Es un valor que se comprende de forma universal? ¿O hay que según quien juzgue entiende una cosa o entiende otra? Hombre, yo creo que los jueces están suficientemente versados como para entender, o deberían de estarlo, porque es su obligación asesorarse pues a través de usted es especialistas. abogada y criminóloga y por eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Para quién cree usted que se hacen las leyes y a quién benefician en este momento en nuestro país? Hombre, las leyes evidentemente se hacen para proteger a la sociedad. Cosa distinta es que determinadas leyes... Por lo que estamos viendo claro, aquí... cosa distinta es que determinadas leyes, por su forma de ser aplicadas y bueno, pues quizá por no querer interpretarlas extensivamente, por miedo a incumplirlas, estén beneficiando a ciertos delincuentes. Mire, por ejemplo, Juan José Cortés, el padre de Mariluz, la niña asesinada en Huelva, se ha mostrado satisfecho con la medida que le han propuesto y ha pedido a los políticos que no tengan miedo a la hora de plantear la cadena perpetua para violadores y pederastas. Estas son sus palabras. Yo estaba hablando con el Consejo del Poder Judicial, que ellos ven perfectamente, y algunos del Consejo ven que la cadena perpetua condicional es viable en la Constitución y que también la lista de pederastas pública también es viable, que no tengan ningún temor en ese sentido, que los jueces pienso que no se van a oponer a eso. Ellos piden leyes que a ellos les ayuden a cumplir su labor, su trabajo, y creo que el Poder Legislativo le tiene que ofrecer esas leyes para garantizar la seguridad de los menores, ¿no?, en este caso. Isidoro, ¿piensa usted que este es un primer paso para que sea escuchada la voz de la calle? Sí, yo creo que lo he dicho anteriormente. Hay que aprovechar esta desgracia que hubo, pues para efectivamente para sacar esa defensa de la sociedad. Yo creo que no es lo mismo, pero la ley de la violencia de género, tenemos que al que pega a una mujer, pues se le pone un sistema electrónico, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a buscar, mientras que podamos hacer esta cadena perpetua, yo creo que se puede buscar otros sistemas para poder localizar o tener localizados este tipo de delincuentes. Letrada, ¿sería posible articular la cadena perpetua para este tipo de delincuentes? Por supuesto, si cambiase la Constitución. ¿Usted cree que no es constitucional en este momento? En este momento es anticonstitucional, evidentemente. Ni siquiera la versión europea de lo que entendemos por cadena perpetua. En nuestro país, dada nuestra Constitución, no sería posible, pero bueno, no creo que haya ningún problema en cambiar una Constitución del año 78. ¿En qué consiste la cadena perpetua condicionada a la que se refiere Juan José Cortés? Pues consiste en, según se vaya rehabilitando el delincuente, pues ir viendo si puede o no puede salir de prisión. O sea, se le hace una evaluación. Claro. ¿Cada cuánto tiempo? La que se determine. ¿Cada 15 años? Claro, que cada según 5, se vaya determinando, se va estudiando su progreso en prisión, y cuando este hombre siempre tiene que cumplir un mínimo de prisión. Evidentemente, la prisión pero que si se no, estipule en ¿qué condena. cantidad de años se alargaría? Pues se alargaría 30 años, 40. Se alargaría hasta que el preso dejase de ser peligroso socialmente. El padre de Mariluz pone el dedo en la llaga al pedir leyes que permitan actuar con contundencia. ¿Usted cree que esta es la línea, que hay una especie de rebelión en el seno de la sociedad porque ven que las leyes no les hacen vivir seguros? Sí, evidentemente ahora estamos en un punto en el que quizá se debería aprovechar la ocasión para cambiar las leyes, pero lo que es absolutamente vulnerador de la lógica es que tengamos que esperar a casos como estos para que salte la alarma, ¿no? Es decir, estamos estudiando cambiar las leyes según los medios de comunicación, pues van sacando sucesos a la luz. Bárbara Rollo García, ilustre abogada y criminóloga, gracias por aclararnos las cuestiones legales. Muchísimas gracias. Con Pedro Jiménez, el presunto asesino de policías, la justicia se repite y vuelve sobre los pasos perdidos. Será juzgado, pero probablemente no pagará por lo que hizo a Silvia y Aurora,
2 agentes de policía en prácticas. Es una situación absurda en la que se juzgan delitos que se están poniendo fuera de cupo. Quizá el mismo Jiménez lo habría pensado cuando decidió saltarse el permiso penitenciario. Aunque le habían calificado de psicópata, como se ha dicho aquí, le dejaron salir. ¿Somos el único país que ignora que los psicópatas no se curan? Se lo contamos tras los consejos publicitarios. Los psicólogos y educadores de la prisión barcelonesa de Can Brians quedaron afectados cuando Pedro Jiménez fue detenido por doble asesinato. Pensaban que su trabajo de años con el preso había servido para reinsertarlo en la sociedad, pero estaban equivocados. Un caso escalofriante que vuelve a cuestionar la función resocializadora de la cárcel para presos, por ejemplo, como Jiménez, al que los forenses ya definieron en el año 1993 como un psicópata. ¿Somos los únicos en Europa que oficialmente ignoramos que los psicópatas no tienen cura? Ahondaremos en ello, pero antes regresamos a la redacción donde Lorena López nos cuenta otras noticias de actualidad. Nuevo golpe contra la pornografía infantil en Internet. En esta ocasión, 55 personas han sido arrestadas, entre ellas varios menores y un profesor. En esta ocasión, el material es considerado de calidad, ya que muchas imágenes eran de producción propia. Uno de los detenidos es un profesor de instituto de Alcalá de Henares que tenía 3 páginas web en las que, además de colgar fotografías de contenidos pornográficos, exponía imágenes suyas con menores. En esas páginas aparece él con menores, pero no abusando de menores. Como consecuencia de eso, tenemos que visualizar todo el material que se ha intervenido y, a lo mejor, cambiar la imputación. Se le acusa también de producción de pornografía. Otra de las detenciones era de un joven de 19 años que acosaba a una menor obligándola a desnudarse a través de la webcam. Luego colgaba estos vídeos en Internet. Está manteniendo unas conversaciones un tanto elevadas de tono con una persona, entonces la madre sospecha de que ese interlocutor de su hija no es otra menor y sospecha que puede ser un adulto y a partir de ahí donde pone la denuncia. El detenido expuso en la red hasta 12 vídeos en los que aparecen 6 menores españoles a los que amenazó. También ha sido interceptado un vídeo grabado en Estados Unidos en que se ve una brutal agresión a una menor en solo uno de los millones de vídeos intervenidos. Hay además 50 detenidos que los compartieron. En 1993, la sección novena de la Audiencia de Barcelona condenaba a Pedro Jiménez a 52 años de prisión por 5 delitos de robo a punta de navaja, uno de ellos con violación incluida, cometidos en el año 1992, cuando disfrutaba de un permiso penitenciario y cumplía otra pena de 15 años de cárcel. El forense Miquel Orós, con más de 28 años de experiencia, ya aseguró entonces que estábamos ante un psicópata que volvería a actuar. A Pedro, quienes le conocen, le definen como un hombre extraño, inexpresivo, cerrado y con una actitud muy fría. Nos acompaña el prestigioso doctor Alfonso Rodríguez Palancas, médico psiquiatra, máster en psiquiatría legal y profesor de psicología médica. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Un psicópata criminal tiene cura? El tratamiento de los psicópatas criminales, digámoslo así, de aquellos trastornos antisociales de la personalidad que acaban desarrollando actos delictivos especialmente importantes, son difíciles de tratar. Y fundamentalmente radica en que precisamente el proceso terapéutico no deja de ser una relación social y ellos precisamente fracasan en eso, en lo que son las relaciones sociales. Con lo cual, la tendencia a la recidiva y los resultados terapéuticos son generalmente complicados. A primera vista, ¿qué opina usted de un violador multireincidente? A primera vista, lo que hemos de pensar es que existen 2 componentes que frecuentemente se presentan en este tipo de sujetos. Por un lado, es muy probable que exista un trastorno antisocial de la personalidad, lo que clásicamente se ha hablado como psicopatía, pero que hoy en día pues la psiquiatría forense, por las confusiones a que puede inducir, generalmente tiende a abandonar, y que por otro lado es muy probable que existiera también un componente parafílico en forma de sadismo sexual o bien biastofilia u otra serie de formas de alteración, de perversión sexual. Si un forense advierte sobre un preso de que volverá a delinquir, ¿debería hacérsele caso? Debería tenerse muy en cuenta, por lo menos debería aplicarse un seguimiento lo más estricto posible por parte del equipo de observación y tratamiento penitenciario, por supuesto. Pequeño, aparentemente incapaz de hacer daño a una mosca, pero alberga una violencia feroz. ¿Coincide usted? ¿Podemos estar ante un delincuente psicópata?
Hombre, lógicamente habría que conocer el caso en concreto y los que mejor podrían informar serían los psiquiatras forenses que lo hubieran evaluado concretamente a él, pero parece que por lo que he estado viendo y lo que se ha estado exponiendo, pues sí que existen ciertos ítems muy típicos de psicópatas sexuales con un alto riesgo de peligrosidad. Esperó, sorprendió a la víctima, la ató con su ropa interior, hizo lo mismo con su compañera, abusó de ella sexualmente y profanó sus cadáveres. ¿Diría usted que se trata de un hombre frío, sin sentimiento alguno? Fuera de lo que vendría a ser seguramente esa tendencia parafílica, seguramente sí, vamos. Para desarrollar un acto de esas características hace falta un fondo antisocial y una frialdad afectiva, una anestesia afectiva verdaderamente significativa. Insisto cuando utilizo estos términos psicopatológicos que están muy distantes de lo que realmente es un genuino enfermo mental. Es un sujeto que se incluiría en determinadas categorías diagnósticas psiquiátricas, pero en los que generalmente las capacidades cognitiva, volitivo, intelectivas suelen estar generalmente conservadas. Una vez más, insisto en que la valoración concreta del caso es lo más importante. ¿Es cierto que los psicópatas no tienen un tratamiento eficaz 100% que permita su rehabilitación? Podríamos decir mejor que el grado de satisfacción terapéutica con este grupo de sujetos suele ser muy bajo. Hay sujetos que responden, pero generalmente requieren un gran sacrificio por parte de los profesionales. Generalmente es una tarea no especialmente grata, porque de hecho son sujetos con los que no empatizan con nadie, y mucho menos con el terapeuta, y esto suele ser recíproco. Pero sí que hay ocasiones en las que se obtiene cierta respuesta aceptable. No es lo más frecuente, pero en ocasiones sí. También se ha dicho que los psicópatas son muy inteligentes. ¿Es esto cierto? En este caso no lo parece, porque Jiménez olvidó en el lugar del crimen una factura de un teléfono móvil con todos sus datos y dirección. Clásicamente se habla de dos tipos de psicópatas, ¿no? Los psicópatas en cuanto a trastorno antisocial de la personalidad, que tienen cierto detrimento intelectivo, y otros serían los psicópatas inteligentes, que tal vez son los más peligrosos, que son los más difíciles de pillar. Esto, bueno, podría relacionarse con que el sujeto no fuera especialmente inteligente o tal vez con meramente un posible descuido. Isidoro Zamorano, del sindicato Policía CEP, ¿no están ustedes hartos de jugarse la vida para atrapar y detener delincuentes que luego vuelven a ser puestos en libertad y, como en este caso, son capaces de matar policías? Yo tengo que decir siempre lo mismo, es que es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo y nuestro trabajo llega hasta ahí, hasta el juez, que luego queda en libertad y le cogemos otra vez. Es nuestro trabajo y estamos ahí para defender a la sociedad. ¿Piensa usted que la labor ineficaz de la justicia, con leyes obsoletas, dificultaría la de velar por la seguridad ciudadana? Yo nunca pienso que tenga culpa la justicia, sino que hay que hacer es cambiar esta ley. Yo creo que, como decía anteriormente en nuestros bloques, digamos que los jueces están aplicando la ley que tenemos. Entonces lo que hay que hacer es quizá cambiar esa ley y sobre todo estos delitos que a todo el mundo nos preocupan. Bueno, pues ya que estamos en este punto, mójese usted. ¿Y qué pasa con el sueldo de los policías? ¿Están bien pagados para trabajos como estos? Pues hombre, yo creo que no estamos pagados. Yo creo que estamos pagados y es más, ahora estamos con el señor ministro, que en su momento cuando llegaron decían que nos iban a igualar con otras policías, que yo siempre digo que yo no quiero que me igualen, yo quiero estar por encima, ya que soy Cuerpo Nacional de Policía Nacional de toda España, quiero estar por encima en el sueldo que cualquier policía autonómica. ¿Ustedes les pagan bien? Yo creo que no. No estamos bien pagados. ¿Y están nunca. al menos negociando con un futuro esperanzador? Sí, de momento. Vamos, le puedo decir que hemos mandado al señor ministro una carta diciéndole que si de aquí al viernes no nos cita, pues nos vamos a un conflicto colectivo los policías. Así de claro, porque es que ya no nos queda más remedio. ¿Y estas chicas asesinadas, su sueldo, naturalmente? Es muy disminuido porque dan de prácticas. Está Entonces, en un abismo con respecto a la generosidad de sus vidas. Totalmente. No sé si exactamente pueden ser 1.000 euros aproximadamente porque estaban en práctica. O sea, no tienen ni siquiera el sueldo de un policía. Vamos, creo que sí, 1.000 y algo. Exactamente ahora mismo no tengo aquí las cifras, pero es aproximadamente. Pues muchas gracias a ella y a sus familias por haberse entregado por la seguridad de todos. Y ahí está este asunto, a ver en qué acaba. Doctor, ¿es posible determinar el peligro de reincidencia de un psicópata? Se puede hacer una estimación. Uno de los grandes problemas que tenemos es la difícil previsibilidad de la conducta humana y en este grupo de sujetos pues todavía más. Generalmente los antecedentes, la evolución, digámoslo así, los actos agresores sexuales previos nos van a indicar las probabilidades de que el sujeto siga agrediendo. ¿Hoy día se diagnostica sin ninguna duda a un psicópata?
Hombre, cuando planteamos el diagnóstico, sin ninguna duda, debemos decir que, lógicamente, la medicina es una ciencia, pero es una ciencia que no es exacta y que, obviamente, se nutre de un componente absolutamente científico-teórico y un componente artesanal, un tanto subjetivo, por lo cual hablar de diagnósticos al 100% es extremadamente complejo. Sí que, generalmente, la categorización diagnóstica de un trastorno antisocial de la personalidad pues está muy concretada y, generalmente, es algo que en la misma exploración psicopatológica se deja ver y que, a veces, ciertas pruebas, tanto proyectivas como no proyectivas, pueden complementar lo que es la impresión clínica. ¿Se puede saber si el preso miente, algo que en el caso de los psicópatas es siempre difícil? En ocasiones puede engañar. Quiero decir, aunque se sea un perito con una larga experiencia, son sujetos especialmente preparados para engañar. Prácticamente, digámoslo así, que su núcleo primario es el engaño a la sociedad, con lo cual están especializados en ello. Eso posiblemente le ocurrió al psicólogo de la cárcel de Cambrians, engañado por la actitud de Jiménez, que certificó por escrito que el preso había participado de manera muy positiva en un programa para reclusos condenados por delitos sexuales. Decía también que mostró una actitud favorable, asumiendo los hechos y sus consecuencias. ¿Es esa la forma de actuar de un psicópata capaz de engañar y manipular, doctor, a los que le rodean? El gran problema que existe en esas evaluaciones que se hacen en el ámbito penitenciario es que generalmente el teatro de operaciones, es decir, el escenario en el que se evalúa al interno, pues es un escenario completamente distinto al que generalmente va a ir luego después de la excarcelación. Y entonces son sujetos que generalmente muestran una muy buena conducta, sobre todo si son psicópatas inteligentes, sabes lo que tienen que hacer para, lógicamente, obtener pues el salir de la cárcel. Eso es lo que complica precisamente, y entiendo que en ocasiones pues los equipos de observación y tratamiento o los evaluadores, desde el punto de vista de la salud mental, utilizan los permisos como modo, digámoslo así, de prueba, de ver si realmente es cierta esa buena conducta o no. Ello implica unos riesgos, pero la otra posibilidad sería dejarlo sin ningún tipo de permiso hasta que fuera plenamente excarcelado y tal vez el riesgo podría ser mayor. Isidoro Zamorano, ¿podríamos resumir en líneas generales el modus operandi de un agresor sexual? El que hemos dicho anteriormente, es coger a la víctima, vamos, él ya tiene su mentalidad, sale a la calle y la que se cruce por el medio. ¿Todos los violadores tienen unas pautas similares a la hora de atacar? Cada persona tiene su pauta. Siempre hay una pauta primaria, pero luego cada uno tiene su propia, digamos, su propia forma de hacerlo. ¿Normalmente actúan en solitario y quizá a primeras horas de la mañana o por la noche? Generalmente son solitarios, pero hay también casos que van varias personas. Sobre todo, el grupo hace también muchas veces esa violación. Así por lo menos lo hacían dos peligrosos violadores en serie detenidos hace unos días en Madrid. Vamos a recordarlo. Actuaban por separado, normalmente de noche, y acechaban a las jóvenes en las inmediaciones de su portal. Es el modus operandi de dos supuestos violadores en serie. A cada uno se le imputan 3 agresiones sexuales y robos con intimidación. El primero de ellos, de nacionalidad rumana, habitaba en este descampado de la zona de Hortaleza Barajas. De complexión fuerte y entrenado como boxeador, no dudaba en golpear a las mujeres si oponían resistencia. El otro, de origen marroquí, fue identificado por las víctimas por su fuerte olor a alcohol y tabaco. Ambos tienen antecedentes por abusos sexuales y malos tratos. Isidoro, ¿los agresores sexuales en nuestro país son mayoritariamente de nacionalidad española o cada vez hay más extranjeros? Como usted ve, la delincuencia no tiene límite ni tiene fronteras. Entonces, contra más gente, bueno, hay de todas las nacionalidades. ¿Todos son igualmente violentos o unos son más violentos que otros? El violador, como usted ve y hemos visto ahora mismo en el reportaje, es violento. Es violento porque busca un fin y ese fin lo saca de alguna forma. Y en este caso teníamos que era un boxeador. Entonces, con lo cual, lo que hace es amedrentar a la víctima. ¿Y los que han venido de fuera han enseñado violencia a los que estaban aquí? O no, digamos que eso no lo llevan. No, nada, no, vamos a ver, yo creo que lo asumido. Llevan eso. No estamos hablando de un robo con violencia, de estos violentos, ¿no? Que es un grupo de gente, no. Aquí es la persona individual. Doctor Rodríguez Palancas, ¿existen programas fiables de rehabilitación para violadores y agresores sexuales en general? Existen programas generalmente en el ámbito penitenciario. De hecho, el reglamento penitenciario del 96 establece esa necesidad, ¿no?, de los agresores sexuales, de los sujetos que están cumpliendo una pena por delitos contra la libertad sexual, pues someterles a un proceso terapéutico. El problema de ello es que el proceso terapéutico generalmente parte de que tiene que ser voluntario, debe partir de un contrato terapéutico y aparte de un consentimiento, ¿no? O sea, que ellos no pueden ser tratados si no aceptan meterse en ese programa. No pueden porque, de hecho, el principal elemento terapéutico, que sobre todo es el socioeducativo
psicológico y la terapia cognitivo-conductual, es decir, el tratamiento psicológico, si lógicamente el sujeto no asume el delito y por otra parte no es consciente del daño generado y de que hay un problema, difícilmente se puede manejar. ¿Y usted considera que esos programas son efectivos de forma general o depende de cada preso? Va a depender de cada preso. Quiere decir, igual que existen tantos casos como sujetos. En general, ¿los agresores sexuales son recuperables? Hombre, si nos referimos a las cifras estadísticas, pues los que tienen un tratamiento, las posibilidades de que no reincidan son mucho menores que aquellos que no siguen tratamiento. Isidoro, Pedro Jiménez era ladrón y violador. ¿Es esto frecuente? ¿Los agresores sexuales roban siempre? Depende de la persona. No siempre roban, pero los hay. Es que es cada persona. Que yo recuerde, él empezó robando, después violó, finalmente asesinó. ¿Podríamos decir que la carrera delincuencial va de menos a más? Sí. Sí, los que estamos viendo, es que además es lo da, o sea, lo que trata luego es de quitarse, sobre todo con el incendio, es de quitarse todas esas pruebas que le puedan incriminar a él, ya luego vamos a un incendio, o sea, tira hacia más, digamos, hacia autoprotegerse el mismo. Y esta persona que ha pasado tanto tiempo en la cárcel, porque recordemos que Pedro Jiménez es un individuo habitual de los barrotes, que ha estado mucho tiempo en la cárcel por distintos delitos, siempre cada vez más graves, llega un momento en que conocen las leyes, el Código Penal, como para pensar que ahora voy a delinquir porque prácticamente no me supone nada más. Puede llegar, lo he dicho anteriormente, donde estaba, logró engañar, o por lo menos, así dice, vamos, lo que se ha leído a nivel de prensa, que él llegó incluso a estudiar, o sea, llegó a sacar un bachiller y ya llega a hacer cosas, luego llega a convencer, luego puede llegar efectivamente a saber las leyes y a saber lo que tiene que hacer. Claro que sí, porque de por sí muchos de los delincuentes están estudiando dentro y se aprenden, sobre todo muchos aprenden las leyes. ¿En concreto cree que en esta ocasión asesinó porque sabía que eso no le supondría más consecuencia penal, puesto que ya pesaban sobre él muchos delitos? Eso no se puede decir, eso será él en su momento, los investigadores lo que lo pueden indicar. ¿Las agentes de policías asesinadas estaban afiliadas a algún sindicato? Sí, una de ellas seguro está afiliada a nuestro sindicato y la otra creo que no estaba afiliada. ¿Sus familias han tenido algún proceso especial dentro de toda esta historia? ¿Se les ha hecho algún cuidado especial por parte de las autoridades? ¿Se les ha agradecido la entrega de estas personas? Hombre, desde luego de la Confederación Española de Policía nos pusimos en primer momento a su disposición y creo que la dirección me imagino que igualmente, ya que serán funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Psiquiatra, los funcionarios de la prisión definían a Pedro Jiménez como un recluso inofensivo, colaborador, que no daba problemas. Esto dentro de la cárcel es lo habitual de alguien que su objetivo está fuera, es decir, violador de mujeres, allí no hay a nadie a quien poder atacar. Es la conducta más esperable, sobre todo cuando, digamos así, su principal funcionamiento antisocial es en ese ámbito, en el ámbito sexual, puesto que lógicamente esos estímulos, a no ser que sean estímulos parafílicos diferentes a la agresión sexual hacia mujeres, obviamente en el medio carcelario no lo va a encontrar. Y esto quizás se planifica fríamente con el fin de salir cuanto antes y volver a la tarea. Pues existe esa posibilidad. ¿Es común a los agresores sexuales que dentro de la cárcel se comporten como presos modelo? Sí, es habitual y es frecuente. Incluso se les confían tareas de confianza, etcétera, porque saben que, bueno, allí dentro ellos están desactivados. Claro, en ocasiones, y de hecho porque generalmente se les suele asignar muy frecuentemente pues pabellones especiales, precisamente para que no se les aplique la ley de la prisión, ¿no? Era también muy trabajado. Sí, esto que dicen es muy interesante, porque a los violadores dentro de las cárceles se les persigue por los otros reclusos. Así es. Y muchas veces hay que disfrazar la situación. Se les cambia el nombre inclusive. Le iba a preguntar si implicaba actividades de centro por iniciativa propia, estaba muy trabajador. Son dos caras que este tipo de personas llevan a cabo con frialdad y planificación. Es algo típico de los violadores desalmados, presentarse de una manera mansa, sumisa, y por otro lado dar rienda suelta a la agresividad. En ese trastorno antisocial frecuentemente presente, pues una de las características son ciertos rasgos, en ocasiones narcisistas, histriónicos, seductores, y en parte de eso, pues lógicamente le hacen un poco el juego, tienden a manejar la situación. Claro, porque aquí hay que comparar el hecho de que consiguiera salir debido a su buen comportamiento en el interior de la prisión, engañar a todo el mundo, que estaba prácticamente reinsertado en el buen camino, y la ferocidad con la que actuó con respecto a las dos chicas desprevenidas, a las que no solo ató, golpeó, abusó sexualmente de ellas, sino incluso vejó sus propios cadáveres. Es decir, estamos hablando de alguien que libera un verdadero estado de actitud interior.
Parece ser así, lógicamente habría que analizar el caso concreto, yo no lo he evaluado, pero está claro que una persona que se comporta en un medio de una manera muy pulcra y cuando sale fuera demuestra esa voracidad, generalmente lo que existen son impulsos sexuales muy marcados y cuando se expone al estímulo, pues lógicamente esa puerta se abre y de manera fuerte. Don Isidoro Zamorano sabe que nuestra intención es encontrar la forma de que esto no vuelva a suceder, y mucho menos en agentes de policía. Nuestra condolencia porque haya ocurrido a personas afiliadas a su sindicato. Muchas gracias, Isidoro Zamorano, miembro del sindicato CEP, Confederación Española de Policía, por sus interesantes apreciaciones. Y gracias también al doctor Alfonso Rodríguez Palancas, prestigioso psiquiatra, máster en psiquiatría legal y profesor de psicología médica. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Asesino de policías, violador irredento, individuo descubierto, diagnosticado, tomado por lo que no es y castigado por la justicia. Nada de esto impidió que fuera puesto en libertad. Hubo quien creyó que lo había reinsertado. Pedro Jiménez, presunto autor de un doble homicidio, pertenece a la estirpe de los violadores, como el estrangulador de Boston, ante los que las actuales leyes presentan demasiados fallos. El hueco de la ley es la impunidad del criminal. Las mujeres son siempre las principales víctimas. Quedan ustedes advertidos. Les espero en Caso Abierto.